darles la bienvenida a este panel que se titula Education in the AI Area. Y bueno, va a ser un espacio que nos va a invitar a reflexionar sobre la inteligencia artificial y la transformación que está teniendo hacia las aulas, hacia nuestros métodos, y pues también a nosotros como responsabilidad en cuanto a ser formadores o investigadores. Hoy me acompaña un grupo muy grande de expertos y expertas, todos ellos con muchos reconocimientos y experiencia, impartiendo también cátedra a nivel licenciatura y postdoctorado en general. Y sus líneas de investigación pues cubren desde la inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud, a la educación, a la sostenibilidad. Y entonces tendremos un grupo muy diverso en este espacio. Estoy segura que estas perspectivas nos van a permitir ver la educación desde ojos que tal vez no habíamos visto, ¿no? Y pues vamos a comenzar. Primero que nada quiero presentarles a nuestra primera experta en este panel, la doctora Lourdes Martínez Villaseñor. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, maestra en educación familiar por la Universidad Panamericana y doctora en ciencias computacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Es profesora investigadora a nivel D en el área de inteligencia artificial en la UP y jefa académica de la maestría en ciencia de datos. Tiene la distinción de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador nivel D de la Universidad Panamericana. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, ganó el premio de Mujer Líder en Inteligencia Artificial Responsable en Norteamérica en el 2023 y este año también fue galardonada con Trailblazer Award Woman in AI of the Year y Norteamérica en el 2025. Sus principales intereses de investigación son la inteligencia artificial aplicada, el modelado de usuarios y la ética en la inteligencia artificial. Ha sido docente por más de 32 años y autora de más de 65 publicaciones en revistas y conferencias internacionales, capítulos de libro y libros en el área de inteligencia artificial. Recibamos con un gran aplauso a la doctora Lourdes. Ahí está, doctora. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de estar aquí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y platicarles un poquito de esto que es la educación, de este tema tan importante que es la inteligencia artificial pero aplicada a la educación. Entonces, vamos a ver. Ya está. ¿Cuál es la realidad un poquito en la educación? En algunos lados sabemos que, por ejemplo, hay una gran inequidad en la educación, en el sentido en que no todos lados recibe la misma educación. Ya no se diga en el mundo, sino en nuestro mismo México, nuestras mismas ciudades, tenemos muchas diferencias bien importantes. Tenemos también profesores agobiados, también en algunos lados, en los que tienen una gran carga de trabajo, y déjenme verlo más ahora, gran carga de trabajo y al mismo tiempo tienen que dar atención personal a los alumnos. Y finalmente también hay esa necesidad cambiante de irse adaptando a lo nuevo. Sabemos que nunca como antes la educación había sido, pues, tenido estos retos de adaptación, porque hay tanta cosa nueva que aprender, que poder enseñar, que ya no te puedes quedar con tus mismos apuntitos amarillos que dabas antes de hace 10 años, 20 años, en una clase, porque todo va cambiando muy rápido. Pues en esta realidad, pues yo diría, bueno, ¿qué tanto tiene un papel importante la inteligencia artificial para la educación? Esto es lo que contestan algunos encuestados en todo el mundo, y se ve que por lo menos el porcentaje global es del 65% que dicen, híjole, ahorita sí ya va a estar empezando a tener una gran importancia la inteligencia artificial en el mundo. Pero realmente, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial en la materia de educación? Algunos de nosotros a lo mejor ya estábamos en la inteligencia artificial hace unos años, el doctor Sosa seguramente hace más tiempo empezó a hacer sistemas inteligentes que a lo mejor eran sistemas tutoriales inteligentes o simplemente algunos estadísticos para ver algunos predictivos para ver cómo están los análisis de los alumnos, etcétera.
O sea, ya ha habido una gran historia de la inteligencia artificial en sistemas expertos para la educación, para la inteligencia artificial, pero finalmente, ¿qué podemos hacer? Fíjate que lo primero que podamos hacer, y yo lo divido siempre en tareas que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Una de estas tareas, pues, es extraer conocimiento. Puede sacar conocimiento y encontrar patrones interesantes que nos puedan servir para mejorar la educación. Puede ayudarnos a mejorar las experiencias de usuario, definitivamente, y ahorita lo vamos a ver con la generativa, por ejemplo. Puede optimizar los procesos y las tareas, y sobre todo podemos sacar un montón de, pues, insights interesantes para hacer la educación más efectiva. Esto es lo que podría hacer la inteligencia artificial por nosotros. Ahora, viene la generativa, que como ustedes saben, la inteligencia artificial generativa lo único que hace es generar conocimiento nuevo de lo que ya hay. Puede generar desde imágenes, ya lo sabemos, texto, código, que es bien importante ahorita, código, y también, por ejemplo, imágenes, texto, video, lo que sea, ¿no? O sea, puede generar contenido nuevo. Y además esto ya es un boom, porque además empieza a estar más cerca de todos nosotros, de todos los alumnos. Cualquiera puede acceder a estas tecnologías. Bueno, no todo el mundo desgraciadamente, pero la mayoría de nosotros podemos, y los alumnos pueden tener acceso a estas tecnologías. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto en los alumnos? Fíjate que uno de los impactos importantes es que tú puedes tener un tutor inteligente disponible todo el tiempo. Todo el tiempo puedes tener a alguien que te puede ir ayudando a hacer lo que sea, tareas, entender algo, reportes, hasta tesis en un momento dado, ¿no? Hay un acceso global, como te decía, ya empieza a haber más acceso de parte de todo el mundo, mucho más fácil. Un asistente para hacer tareas, como decíamos, acelera la investigación y, por supuesto, tienes habilidades cognitivas mejoradas. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, mucho más rápido puedes entender un tema que antes te hubiera costado mucho más tiempo ver en un libro. No quiere decir que vas a quitar los libros, pero sí, digamos que de inicio puedes invertirte en un tema mucho más rápido. ¿Qué pasa con los profesores? Bueno, pues pueden tener una retroalimentación a tiempo real de qué está funcionando y qué no, calificar con mucha más facilidad, tener botsitos que te ayuden a hacer ayuda hay, por ejemplo, sesiones que son de muchísimos alumnos, que tú puedes tener asistentes que también ayuden a lo básico, y ya después tú te dedicas a ver lo que es no necesario que tú atiendas. Oportunidades de desarrollo profesional también, porque tú también puedes crecer y con estas tecnologías hacer mucho mejor tu trabajo, hacer contenido personalizado, y eso implica que si tú tienes que preparar contenido para tus clases, temarios, programas, lo que sea, pues se facilita muchísimo. Y automatizar tareas, cualquier tipo de automatización de tareas. Para los administrativos de la área de educación, pues también puedes analizar los datos educativos mucho más fácilmente y puedes sacar el conocimiento que te pueda servir, puedes eficientar tareas y procesos. Hay muchas tareas que se pueden automatizar y hacer un análisis predictivo de éxito de los alumnos. Eso también te puede servir muchísimo para ver a quién tienes que atender más, no para desecharlo, sino para ver a quién tienes que darle más atención, minutas automatizadas, etc., ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Ahora, por supuesto, todo esto viene con muchos retos, y en muchas de las academias, sobre todo en la parte de las universidades, de las primarias, de las secundarias, de todos, pues hemos recibido mucha gente que está paniqueada, de los profesores, y dicen, ¿qué hacemos? O sea, todo el mundo ya nada más dejaba la tarea de hacer el resumen del Quijote, pues ya ahora no se tiene que esforzar, o simplemente nosotros que hagamos programación, antes le dabas 20 programas para que haga, y ahora eso ya no es una tarea que puede hacer que el alumno genere ese pensamiento creativo, pensamiento computacional que tú esperabas. Fíjense que todos estos tienen que ver con un principio. Ahorita yo no tengo tiempo de platicar con ustedes toda la parte ética
Pero imagínense que lo que tendríamos que cuidar en el uso de la guía en la parte de la educación sería no vulnerar los derechos humanos, la dignidad de las personas, que te haga bien en vez de mal, y finalmente cuidar de unos principios que serían, por ejemplo, privacidad, seguridad, transparencia, explicabilidad, responsabilidad, el hecho de que sea justa porque puede tener injusticias. Entonces están agrupados así casualmente porque cada uno de esos grupitos tiene que ver con un principio. Por ejemplo, tenemos que no todos los alumnos tienen el mismo acceso, el contenido de ella tienen sesgos, pueden tener sesgos. Simplemente si tú le pones traduce the doctor and the nurse, seguro te va a traducir en algunos de ellos que no han sido arreglados el doctor y la enfermera. Eso ya trae ahí un estereotipo de género que es interesante. Se puede agrandar la brecha académica y eso, por ejemplo, tiene que ver con justicia. Después, demasiada confianza en la guía puede bajar el aprendizaje, se pueden perder habilidades. Todo esto, para esto lo saqué de un documento que se llama del UNESCO, que es el buen uso de la inteligencia artificial generativa para la educación. Puede bajar la confianza en las habilidades propias, o sea, la cosa es que no pierdas habilidades, que te ayude a tener más, pero no menos. Aprender contenidos erróneos, porque sabemos que la guía generativa alucina. Estuve recientemente en una conferencia en donde me estaba diciendo que después de hacer un benchmark muy importante, no logran que alucine menos del 60-70%, en el mejor de los casos 80%, si de verdad le hacen una ragueada interesante, importantísima. Entonces, tienes que pensar que lo que te está dando seguramente no, tienes que verificar que esté bien, ¿no? Aumento de los riesgos de copias, por supuesto, y los niños que nada más hagan plagio, en fin. No tengo mucho tiempo ya, pero les dejo esto para pensar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues aprovechar, por supuesto, lo bueno de la inteligencia artificial, pero pensar en estos retos y pensar cómo vamos a abordar cada uno de ellos, pero por supuesto no quedarnos fuera. Eso es todo. Recibamos ahora a la doctora Lisbeth Rodríguez Mazagua, quien obtuvo el grado de doctorado en el CINVESTAB en el 2012 y desde el 2014 es profesora en el Departamento de Computación en el Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz. Actualmente sus intereses en el área de investigación incluyen el diseño de base de datos, teoría de base de datos, bases de datos multimedia, minería de datos y Big Data. Tiene más de 110 publicaciones en revistas científicas, libros y conferencias. También ha sido líder de algunos proyectos de investigación de CONACYT, de la SEP y del Tecnológico. Ha supervisado varios graduados y desde el 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Lisbeth Rodríguez. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre algunos proyectos que he desarrollado en el Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, relacionados con IA en la educación. Voy a hablar de 3 proyectos. El primero los dos primeros se relacionan con IA en la educación y el último se relaciona con IA no en la educación, pero en el área médica. En el primer proyecto lo que se trató es construir un sistema de evaluación adaptativa computarizada, GAP, con sus siglas en inglés, y estos sistemas lo que hacen es que van ajustando las preguntas que se le van presentando al evaluado de acuerdo con el conocimiento que tiene. Lo que se nos ocurrió fue utilizar reglas de asociación y lo que se nos ocurrió fue utilizar reglas de asociación.
Bueno, lo que se nos ocurrió fue utilizar reglas de asociación. Como vemos, en este caso, si el estudiante realizaba una respuesta o daba una respuesta correcta, obteníamos reglas como esta, donde si la pregunta anterior o la pregunta actual es igual a 1, entonces vamos a buscar reglas que nos permitan que también esa pregunta que ahora se le va a presentar al evaluado sea correcta. En caso contrario, se seleccionan reglas donde, como la que observamos en este caso, donde contesta incorrectamente, por lo tanto se busca ahora qué pregunta va a contestar correctamente. Nos basamos en confianza y soporte de las reglas. La confianza de lo que se trata es de evaluar qué tan fuerte es una regla, y el soporte qué tan frecuente es la regla. Y también nos basamos en la complejidad de las preguntas, es decir, que si contestó mal, le vamos a presentar una pregunta más fácil, y si contesta bien, una pregunta más difícil. Y posteriormente nos basamos en las reglas de asociación secuenciales, es decir, que tenemos entonces reglas como esta, donde ya se sigue una secuencia de respuestas correctas para encontrar ahora una respuesta que contestará correctamente el estudiante a continuación. Las tecnologías que se utilizaron en este caso las observamos en esta diapositiva: el lenguaje de programación Java con el framework Java Server Faces, biblioteca Bootstrap, el IDE NetBeans, el gestor MySQL y como herramienta de minería de datos Sequential Pattern Mining Framework. Específicamente utilizamos el algoritmo TOPSERVE-RULES. Estos son los productos académicos que se obtuvieron. Como vemos, una tesis de maestría, algunos residentes, capítulos de libro y artículos en revistas tanto indizadas como de divulgación, y el sistema CAT se logró registrar ante Indautor. El segundo proyecto fue financiado por CONACYT, ahora CECITI, y trató de desarrollar algunos métodos de fragmentación. La fragmentación es una técnica de bases de datos distribuidas que tiene por objetivo mejorar la eficiencia de las consultas. Hay tres tipos de fragmentación: la fragmentación vertical, la horizontal y la híbrida. En el caso de la vertical se forman subconjuntos de atributos de una relación, en el caso de la horizontal subconjuntos de tuplas, y en el caso de la híbrida es una combinación de las técnicas de fragmentación anteriores. Y esos subconjuntos se ajustan a los patrones de acceso a la base de datos. Las técnicas de fragmentación pueden ser estáticas y dinámicas. En el caso de las dinámicas, permiten ajustar los fragmentos a los patrones de acceso a la base de datos. Entonces, en este proyecto desarrollamos métodos tanto de fragmentación vertical como horizontal e híbrida, y estáticos y dinámicos. Nos enfocamos en la recuperación de imagen y video basada en contenido, es decir, que proporcionando una imagen o un video, una imagen como entrada, recuperábamos imágenes y videos similares. Y la base de datos que utilizamos para validar nuestros métodos fue la base de datos multimedia ITO. Esta base de datos guarda datos históricos del Instituto Tecnológico de Orizaba. Aquí observamos cuáles son las tecnologías que utilizamos, también el lenguaje de programación Java, con estos marcos de trabajo, también el IDE NetBeans, pero en este caso los gestores utilizados fueron MySQL, Postgres y MongoDB. Las bibliotecas de visión artificial que utilizamos fueron BubCB y OpenCV, y específicamente el descriptor SUB. Se pueden observar los productos académicos, incluyendo una tesis de doctorado, 5 de maestría, 6 residentes que obtuvieron su grado de licenciatura, una tesis de licenciatura, algunos artículos publicados tanto en revistas indizadas en el JCR como capítulos de libro publicados por Springer, y participaciones en congresos internacionales. Registramos 3 métodos de fragmentación anti-indautor y un método de recuperación de video con base en contenido también se registró. Y por último voy a hablar del tercer proyecto, que tiene que ver con IA, pero en el área de la salud. En este caso lo que hicimos fue analizar las respuestas de una encuesta que se aplicó a personal médico de 3 hospitales.
El primero fue el Hospital Regional de Río Blanco, otro hospital de Tuxtepec y un tercer hospital del Estado de México. Estas encuestas se aplicaron para saber cuáles son las razones por las que cada vez se realizan menos autopsias en los hospitales. Y como vemos, se aplicaron diferentes técnicas de aprendizaje automático, como pueden ser minería de reglas de asociación, clasificación. Estas dos primeras tareas se aplicaron para saber precisamente cuáles fueron las razones por las que no se realizaron las autopsias, y en el último caso se aplicó descubrimiento supervisado de reglas descriptivas para comparar. Una vez que ya se supo cuáles fueron las razones, ahora estas técnicas nos permitieron saber qué similitudes y diferencias hay entre las opiniones médicas de los tres hospitales. Y como vemos, se subrayan se resaltan los algoritmos que tuvieron los mejores resultados en cada uno de los casos. También vemos aquí las tecnologías y como vemos, en este caso se utilizaron 4 herramientas de minería de datos: Weka para las tareas de minería de reglas de asociación y clasificación, y Emerging Pattern Mining Framework para la tarea de minería de patrones emergentes, Picamine para el descubrimiento de subgrupos y Rootkit 2 para la minería de conjuntos de contraste. Aquí observamos los productos académicos: una tesis de doctorado que actualmente está en proceso, 3 de maestría, un residente que obtuvo su grado de licenciatura y algunos artículos publicados en revistas indizadas en el JCR. Se registraron los módulos que se desarrollaron para el sistema que nos permite analizar las encuestas, y estos se registraron ante Indeutor, y también 3 proyectos logramos que nos aceptaran 3 proyectos, los cuales fueron financiados por el Tecnológico Nacional de México. Bueno, eso es todo y gracias por su presentación. Por su atención. Muchas gracias por presentarnos estos proyectos que giran en torno a la educación. A continuación vamos a recibir a quien además es la host de este evento, la doctora Sharon Lee. Ha sido profesora en Ciencias de la Computación aquí en el CINVESTAP desde el 2000. Obtuvo su doctorado en Control Automático y la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en Northwestern University en China. Antes de su puesto actual fue investigadora postdoctoral en la UNAM y en Northwestern University. Es miembro del SNI nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus intereses de investigación incluyen aprendizaje automático, aplicaciones de minería de datos, automatización sostenible basada en datos y rehabilitación asistida por robots. Tiene más de 300 publicaciones, ha ocupado puestos de Senior Research Fellow en la Queen's University of Belfast y en la University of California, Santa Cruz. Ha desempeñado como Program Chair en alguna conferencia de IEEE SSCI 2023 y como General Chair de 2 importantes conferencias de IEEE, ICNSC 2016 y CASE 2022. Es editora asociada de IEEE Transaction and Automation Science and Engineering Application of Artificial Intelligence, Knowledge-Based Systems, Journal of Automática Cínica and SMC Magazine. También fue miembro de IEEE como obtenido el James Mulligan Education Medal Committee. Muchas gracias. Recibamos a la doctora. Buenas tardes de nuevo, bienvenido a todos al panel. Realmente el tema de educación siempre ha sido como mi favorito en investigación, pero no formalmente para publicar artículos, sino por mi multirol en mi vida. Desde chiquita yo crecí en un ambiente como diferente que la mayoría que estudiaron a doctorado, y yo, bueno, podemos decir como tipo medio Montessori,
porque los niños, yo era la más chiquita y los niños así, me llevaba 5 o 6 años, estaba en el mismo salón conmigo y así, y luego, bueno, no había libros, así, bueno, entonces mi entrenamiento de aprender siempre había sido muy diferente que la mayoría, que toma el libro, lee, memoriza, hacen ejercicios. Esos ejercicios yo no hacía de chiquita. Bueno, me di cuenta, mi educación es diferente que la mayoría, especialmente hoy en día, los que yo pienso que los sentados aquí, seguramente 99% toman sus niveles de grado 1, 2, 3, pasan así. Bueno, entonces me llamó la atención realmente qué es una educación. Y luego en la formación, yo tengo 2 hijas, de ellas, bueno, yo apliqué mi método mezclando lo bueno del mío y lo bueno de la mayoría. Bueno, supongo que era un método, bueno, para mí ya hice todo mi esfuerzo para hacer una educación buena. Y bueno, después en estos años empezaron la IA, o más bien aprendizaje automático. Nosotros estudiamos, lo llamamos aprendizaje también, ahora aprendizaje automáticos. Se me hizo como la educación, estamos entrenando a los humanos a máquina y por otro lado entrenamos a las máquinas a humano, más parece a humano. Entonces me queda pensando. Y luego este año creo que varios compañeros tomaron mi curso, se llama IA generativa. Yo soy muy abierta a aceptar tecnologías, cosas nuevas, hasta comidas. En un restaurante siempre busco cuál que no he probado, voy a probar así soy. Entonces lo mismo como una nueva herramienta sobre la IA generativa, yo acepté y luego me di cuenta, muchos jóvenes todavía no sabía que ya se usa esa herramienta, se puede, se debe, y ¿cómo? Entonces no me recaña. Y dije, bueno, voy a preparar este curso, aún me cuesta mucho trabajo, voy a preparar este curso para que sabemos más detalles de qué es IA generativa, qué es la responsabilidad ética de la IA generativa, cómo lo usamos como una herramienta poderosa de hoy en día para mejorar y acelerar nuestro estudio en el posgrado. Bueno, voy a rápido repasar. A mí me gusta siempre ubicarme en qué tiempo estamos, en qué entorno, ambiente tanto social, académica, tecnología estamos. Sabemos la revolución de las, ¿cómo se llama? Aquí, revolución industrial de 1, 2, 3, 4. Y si fijan, el 4 es el CPS, Cyber Physical Systems, y Internet of Things. Hoy ya no se habla tanto, ya todo el mundo habla inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Entonces estamos en esta parte que ya no ni es mecánico ni es como solo guardar y sacar información desde internet, sino generamos nuevos. Entonces corresponde a cada revolución industrial, siempre exige una transformación radical de la educación, porque nosotros formamos humanos para adaptar en este entorno de donde vivimos. Entonces, obviamente, cada revolución industrial corresponde a una revolución de educación. Ahora se llama este libro fue del 2020 o 21. Él fue el primero que leí sobre la cuarta revolución de educación. Empezando esta revolución desde varios países,
avanzados. Tal vez en México las escuelas, como las escuelas públicas, siempre se queda más lento en reaccionar a esto. Quizá como la doctora Lulu ya mencionó que en su universidad ya empezó con ciertas, aquí todavía tenemos que ir con cuidado, que no te recañan, que estás asignando tareas en esta forma, cosas así, ¿no? Bueno, lo bonito que es que encontré Educación 4.0 en este sitio, que el Politécnico ya empezó. Ajá. Entonces ustedes pueden revisar los detalles y bueno, la inteligencia de los humanos realmente son múltiples. Hay una teoría del doctor Gardner sobre the frame of mind, hablando de los 8 principales inteligencias, tal como estos famosos, los saqué de fotos. Si ve cada quien, bueno, tiene talento, algún tipo de inteligencia, no es necesaria que sentarse aquí, tener un doctorado o maestría. Y bueno, con estas inteligencias o talentos, obviamente aprendimos este tipo de inteligencias, nos permite tener diferentes, como usando diferentes talentos o nuestros sensores o capacidades, aprender cosas con múltiples métodos, no únicamente sentado ahí repitiendo muchos ejercicios. Bueno, aquí puse, no me dio tiempo, perdón, a preparar la presentación anoche. Bueno, la idea es así, es el proceso de aprendizaje automático. Es así, los datos sigue y evalúa, construye el modelo y luego aplica el modelo, así. Comparando con este multidimensional es muy diferente. Bueno, yo personalmente quedaba como para mí aprender español, aprender y comprender qué es la diferencia, a mí se me hace parecido a aprender como una máquina para pasar examen. Comprender es de los humanos. Un ejemplo, puedo aprender a tocar una nueva canción, memorizando las notas y practicando el ritmo, y una vez comprendo la teoría de musical, puedo tocar cualquier canción. Así, bueno, no entro en muchos detalles. Hay nueva ciencia de aprendizaje, se define, es una multidisciplinaria, psicología, aprendizaje automático, educación, neurociencia, todos como puede ayudar a aprender mejor. Bueno, la educación, volvemos a pensar que es los 5 Ws y un H, y que es who, what, when, where, why y how. Todos estos conceptos se vuelven a definir en este tiempo. En la IA generativa, como genera nuevo contenido, entonces nosotros, relacionado a la educación, bueno, además de las ventajas, también hay los desafíos, tal como plagio, autoría y sesgos de los modelos. No confía 100%, ¿cómo asegura esto? A evitar alucinación, evaluación de pensamiento crítico, uso responsable, transparente. Bueno, en fin, la IA generativa no sustituye la creatividad humana, sino extiende. Si fuera nuestro cerebro, tiene una extensión, esta extensión está aquí, nuestra memoria, lógica y todo, ¿no? Y bueno, en el futuro, si ustedes checan, en futuro escuela lo que exige las capacidades ya no son la calificación de hoy en día, sino son estos factores. Bueno, ya es tiempo, generé unas fotos de futuro escuela y salón de clase. Bueno, gracias. Recibimos ahora al doctor Juan Humberto Sosa Azuela, es doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia,
y profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ingeniería. Es también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia la IEEE y algunas otras asociaciones. Fue galardonado con el Premio Nacional de Computación por parte de la Academia Mexicana de Computación, la MEXCOM, y en 2023 fue galardonado con el Premio de la Investigación en el Instituto Politécnico Nacional en el área de investigación básica. En el 2024 recibió por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec el doctorado honoris causa. Es autor de 5 libros de texto, 13 patentes, 32 derechos de autor y más de 500 trabajos en congresos y revistas. Ha impartido más de 500 pláticas por invitación. Sus áreas de investigación son en la inteligencia artificial, el aprendizaje para máquinas, redes neuronales artificiales, análisis de imágenes y metaverso. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento al Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y a los organizadores de este International Workshop on Data Science and Artificial Intelligence for the Sustainable Food, Energy, Water Nexus. Gracias a todos ustedes, estimados amigos y amigas, por estar aquí. Les voy a hablar, como dice el tema y como yo lo veo, sobre el nombre de esta mesa: educación en la era de la inteligencia artificial. Pudiera agregar algunos otros términos, pero me parece muy oportuno cómo debería de ser ya la educación en la era de esta tecnología. Bueno, algunos hechos. No todos los mexicanos reciben educación, y si la reciben, esta no es de la calidad deseada. Eso es un hecho a lo largo de nuestro país. Otro, las instituciones de educación en lo general ya no cuentan con espacio físico para alojar alumnos para su formación. Ese es un hecho. Ya en el Instituto Politécnico Nacional ya llegamos, por ejemplo en el SIC, al límite físico. Ya no los pueden sentar encima de un, ya no pueden, ¿sale? Llegué a 300 sillas y no puedo recibir más. Bueno, pero también debemos reconocer que la educación en la era de la IA representa una de las transformaciones más profundas y aceleradas de la historia humana. Y lo vemos más con el cómo se está utilizando esta tecnología por los profesores y los estudiantes, y lo que falta pues es de alguna manera regular su uso para usarla de manera consciente y ética, como ya se nos dijo. La IA transformando el aprendizaje. Bueno, la IA está redefiniendo el cómo aprendemos, el qué aprendemos y el para qué aprendemos. Eso es un marco de referencia que debemos de tomar en cuenta para que la gente no se asuste y entre, ¿verdad?, a utilizar esta tecnología como una herramienta. No quiero decir una herramienta más, una herramienta muy poderosa que no nos sustituye, sino que amplía nuestras posibilidades y nos ayuda a tomar mejores decisiones. En cuanto a personalización educativa, con ayuda, por ejemplo, de los sistemas inteligentes podemos adaptar su contenido, el ritmo y la metodología al perfil de cada estudiante. ¿Qué quiere decir? Que con un motor de estos, un entorno de enseñanza, podemos ceñirnos a las necesidades particulares de cada persona y no considerando que todos son iguales. En cuanto a tutorías automatizadas, con la ayuda de chatbots educativos y tutores virtuales podemos acompañar 24/7, fíjate, eso es bien interesante, detectar los errores conceptuales y ofrecer explicaciones dinámicas. Esto no es posible para una persona, ¿vale? Entonces la inteligencia artificial aquí se convierte en una herramienta de gran ayuda. Y otra parte, el aprendizaje adaptativo. Las plataformas aprenden de los patrones del desempeño del estudiante y de los estudiantes y permiten ajustar el nivel de dificultad, además en forma automática. A mí me ha tocado dirigir varias tesis doctorales en este sentido y tenemos publicados varios resultados muy interesantes en esta dirección. ¿Cuáles serían las nuevas competencias y la alfabetización digital? Bueno, debemos de ver que la educación ya no debe centrarse
solo en memorizar información, como se hizo a lo largo de muchos años, y ese fue uno de los esquemas fracasados de la educación, por ejemplo, en nuestro país. Debemos de centrarnos en lo siguiente: un pensamiento crítico y, por supuesto, ético, una alfabetización desde temprana edad en cuestiones como inteligencia artificial, creatividad, resolución de problemas y colaboración interdisciplinaria, tomando en cuenta que los problemas ya no son de una sola índole. Competencias digitales y socioemocionales deben de ser también tomadas en cuenta. Vean a ese niño ahí, ¿será así? ¿Será así? ¿Cuál es el objetivo de las escuelas, en mi opinión? Formar ciudadanos con capacidad de comprender, usar y cuestionar la IA, y no solo consumirla, como lo vemos. Eso es un fenómeno que está ocurriendo. No, la mayoría de las personas solo saben usarla, pero no saben qué hay detrás de ella, por ejemplo. Entonces debemos de darle las herramientas para que el estudiante a un cierto nivel entienda qué es lo que hay, qué operaciones matemáticas hay detrás de ella, productos, puntos, etc. En esta nueva era, ¿cuál es el papel de mí, de yo, docente? ¿Cuál sería el papel? El docente pasa de ser un simple transmisor del conocimiento a ser un mediador, un diseñador y un mentor. Ajá. Nuestro papel cambia ligeramente. Yo ya no hablo y los demás escuchan y háganse bolas. No, es otro papel. Hay que dejar que la IA realice tareas repetitivas, que lo pueda hacer muy bien, evaluaciones, reportes, seguimiento, liberando tiempo dedicado a la enseñanza humana, y el profesor se convierte en un guía, en un guía, encauzando al alumno a la utilización de los datos y su uso ético, y por supuesto de las herramientas. Educación, ética y equidad, ya casi para terminar. Uno de los mayores retos de la educación hoy es evitar, al menos reducir la brecha digital cognitiva, de la cual nos hablaba uno de los colegas que estaban aquí. Ese yo creo que es uno de los principales retos, al menos para nuestro país. Puntos a tomar en cuenta: no todos los países y comunidades tienen acceso equitativo a las tecnologías inteligentes. Debemos promover políticas públicas que aseguren el acceso a la infraestructura digital, formación docente, IA y protección y datos estudiantiles. Una vez se habló del programa, por ejemplo, Internet para Todos, pues no fue cierto. La ética algorítmica debe incorporarse al currículo. Transparencia, privacidad y sesgos de la IA deben ser considerados. Hacia una educación inteligente y humanista. El objetivo no es reemplazar la educación humana, sino amplificarla y potenciarla. Entonces debemos de pensar, no dejar que la inteligencia artificial haga todo. Nosotros los seres humanos debemos de seguir imaginando, debemos seguir creando, debemos seguir haciendo cosas, debemos seguir sintiendo. La inteligencia artificial no tiene necesidades, nosotros sí, nosotros vivimos y existimos. La inteligencia artificial existe. Descartes decía, pienso, no existo. Se los dejo. 3 puntos a considerar: crear ecosistemas educativos híbridos entre humanos y máquinas que transmitan el conocimiento, fomentar una educación para toda la vida, creo que apoyada ya en la IA no está mal, y alinear a esta con los objetivos del desarrollo sostenible ODS, en particular a la de educación de calidad. Eso es un reto, lograr que esa educación sea pareja en todos los estados de la República, tomando en cuenta su heterogeneidad, es un reto realmente. Recomendación: como país debemos reconocer que la IA es una palanca estratégica, imagen generada con ChatGPT. Nuestras instituciones públicas y privadas deberían utilizar IA para mejorar la docencia, la investigación, la vinculación industrial. Debemos impulsar políticas nacionales de educación básica en donde utilicemos ya la IA como una herramienta que combine innovación tecnológica y justicia social y cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a recibir ahora al doctor Genaro Martínez, investigador de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, miembro activo de diversas instituciones y laboratorios a nivel mundial, como International Computer Laboratory at the University of West England in the United Kingdom, the Foundation of Computer Science Laboratory in Hiroshima University in Japan, Center for Causal Complex Network at City University at Hong Kong in China, the
Conventional Algorithms and Computing Lab at the Technical University of Ostrava in República Checa, and some other laboratories. Rob Martínez es miembro de varias revistas internacionales: Journal of Cellular Automata, Complex System, Physica D, International Journal of Bifurcation and Chaos, Artificial Life, Nonlinear Dynamics, Chaos, Some Transactions, American Mathematics Society y algunas otras. El profesor Martínez, junto con el profesor Adamaski, publicó el libro Designing Beauty, The Art of Cellular Automata. Además, lidera 2 paradigmas computacionales en la teoría de autómatas celulares, colisionadores de autómatas celulares y computación mediante patrones competitivos con autómatas celulares. Recibamos al doctor Genaro. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la doctora Shao. Y bueno, pues ya no vamos a perder tiempo, vamos directamente al tema. La educación en México. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia en la educación. Es un tema muy complicado, es un tema muy complejo porque, pues desgraciadamente, la educación en México, pues por mucho tiempo no ha sido buena. Y ahora se vienen planteando varias propuestas, incluso no solamente hablar de la inteligencia artificial. Desde hace algunos años se habla de la educación 4.0 en México. También bueno, ya la implementación y el uso del Internet de las cosas. Si me voy a levantar en la mañana, pues creo que el espejo ya me diga la información del día, porque pues, no quiero estar revisando el noticiario para saber cuáles van a ser los grados de temperatura el día de hoy, ¿no? Las redes sociales, bueno, otro de los factores más fuertes que hay en una ciudad como la nuestra, porque el uso de las redes sociales pues también tiene un impacto, puede ser pues no tan positivo, si es que no se usan adecuadamente. Una cuestión muy interesante que está relacionado con, obviamente ahora la inteligencia artificial, es el acceso a los datos. O sea, ¿México tiene buenas bases de datos o no? Eso es muy difícil de, pues realmente de medir. Y ahora, bueno, pues el uso de los GPTs. Básicamente el uso de la inteligencia artificial parece que se centra nada más en esta herramienta, muchas de las veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Y varios de estos eventos que ahora pasan aquí en el CIC, en el CITEC, en el IMAS, en varias unidades en México, es ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y es una pregunta que pues todo mundo quiere responder. En México. Bueno, a mí me gusta hay una investigadora en Portland, en Estados Unidos, que hace un comentario muy claro, muy preciso, ¿no? Por ejemplo, todavía no. El tratar de adivinar qué va a hacer o qué va a pasar, ¿no? Bueno, en términos de computación, la predicción es un problema indecidible. Eso ya lo había establecido Alan Turing a principios del siglo pasado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que no hay un algoritmo que me diga qué va a pasar mañana. Es más, ni siquiera tengo un algoritmo que me diga qué va a pasar en una hora. ¿Por qué? Pues esa pregunta no es computable. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues el problema parece ser no tan simple, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la educación? Vamos a tratar de ver, ahora sí, si yo quiero tratar de analizar cierto tipo de educación, no solamente en México, sino en el mundo, tengo que ir a una base de datos y tengo que sacar métricas para saber cómo se está comportando el nivel educativo en diferentes países. Bueno, obviamente, pues lo que yo quiero saber es si la educación en México es buena, y la otra es si por ejemplo, hablando de la investigación, si la investigación que se realiza en México tiene un impacto a nivel internacional.
Bueno, aquí podemos ver una base de datos suficientemente amplia, va por varios años y pues yo no veo que México se asome por ahí, lo cual pues no me ayuda mucho. Ajá. La segunda es también, bueno, en el campo de la investigación, de la ciencia, ¿qué tanto impacta el desarrollo de ciencia en México? Y esto no es por una falta de capacidad, porque obviamente en México, por supuesto que hay mucha capacidad. El problema es mucho más complejo y data de otras razones, ¿no? Hace unos años en Japón había un investigador que recientemente falleció. Y él me preguntaba, oye, ¿y por qué en México no sale un premio Nobel? En física, en matemáticas, en computación o algo así. Y yo le decía, híjoles, pues, digo, obviamente sí, yo creo que sí hay gente que ha desarrollado cosas muy buenas, pero, híjoles, es una pregunta muy compleja de responder y obviamente no tan fácil, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? El tema que queremos ver es cómo está entrando a la sociedad, ¿no? En la primera lámina lo que tenemos es qué países son los que desarrollan. Es que aquí hay una diferencia muy complicada. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es la aplicación. Ya aquí mis colegas han comentado muy bien eso, porque desgraciadamente México pues casi no desarrolla nada. Ajá. Digo, por ejemplo, habría que ver si hay un navegador de internet mexicano o un sistema operativo mexicano o una computadora de ciertos desarrollos que se ha hecho aquí. Bueno, son cuestiones que uno debería de plantearse todo el tiempo. Aquí, en el segundo gráfico que podemos ver también, ya lo había comentado aquí el profesor Sosa, el problema del acceso al internet. Digo, nosotros aquí estamos bien cómodos sentados en los sillones felpados de color azul, pero pues yo no sé en la Sierra de Puebla cómo estén. Ajá. Y si, aunque digas, acá tengo la computadora y tiene lo mejor en dispositivos de conexión a red, ajá, sí, pero no hay luz. Entonces, esas cosas, pues no hay luz, son demasiado incongruentes para medirlas, pues. ¿Se me explicó? La que sigue, por favor. Bueno, vamos con el hombre de moda, ¿no? ¿Qué dice Sam con respecto a esto? Dice que la verdadera educación debe ser educar a la gente. Ajá, está bien, pues sí. Yo creo que no es una cosa muy que nadie lo haya pensado. El asunto es cómo los vas a educar y además si tienes los recursos para dar esa educación. Ese es el otro problema, ¿no? Y la otra es que, bueno, una tecnología de ese tipo pues permite reducir las desigualdades. Bueno, es una opinión muy personal, yo creo que ahí se mordió la lengua, porque él precisamente desarrolla tecnología que está dominada por Estados Unidos y no la va a soltar así. Sí, ven, yo te paso mis lenguajes largos y te paso mis redes neuronales y te paso mis algoritmos genéticos y te paso mis sistemas inteligentes para que tú los mejores, los desarrolles. Pues eso no lo van a hacer. Ajá. Entonces, y bueno, algo que no está aquí pero que menciona en esta plática que él dio es el peligro de la inteligencia artificial. Y lo cuestionaron y le dijeron, oye, si es un peligro, ¿tú la vas a desarrollar? Y dijo, sí. O sea, peligro yo no sé para qué, pero eso es dinero para mí y yo no me voy a detener en desarrollarla. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, para ponerlo en concreto, ¿qué es la inteligencia artificial? En realidad la inteligencia artificial es un algoritmo, es un programa y si uno lo quiere ver un poquito más elaborado, es una evolución de algoritmos. Y lo que hace, por ejemplo, el GPT, pues es precisamente tomar varios desarrollos de algoritmos que se han desarrollado desde los años 50 y ahora con las capacidades tecnológicas que tenemos, por supuesto que lo fuerte de estos algoritmos es acceder a esas bases de datos para producir esta inteligencia artificial generativa, que en cierta forma tampoco es que sea tan generativo, porque él no parte de cero. O sea, él
Él no entra así a un cuarto vacío y genera la información. Necesita forzosamente una parte inicial para empezar a hacer un programa combinatorio y decirte, mira, esto es nuevo. Pues sí, pero ¿de dónde viene eso, no? Y eso, bueno, ya lo comentaba Marvin Minsky desde los años 60. La que sigue, por favor. El aprendizaje en las máquinas, aprovechando que los robots pues también están de moda y son muy llamativos y bla bla bla. Aquí no va a tardar tanto. Obviamente la lámina puede ser una hora de discusión, pero a mí me gusta esta comparación entre los seres humanos, los niños y un robot. Para las que son mamás, ¿cuánto se tarda un niño en caminar? Un año, ¿no? Y si es un superdotado, pues a lo mejor 8 meses, ¿no? O a lo mejor gatea a otra velocidad, pero vamos a poner un año, ¿no? Asimo es uno de los robots más avanzados que hay en Japón, elaborado por Honda. Ese lleva 60 años de desarrollo. Nada más para que, pues, ahora ya te sirve tu jugo de naranja. Pero ese jugo de naranja, ¿cuántas líneas de código son? Y además, si yo le cambio el perímetro del volumen, perdón, de la botella, pues yo no sé si lo va a hacer igual o no. Ajá. Bueno, la que sigue, por favor. Así, bueno, en la actualidad pues hay diferentes máquinas que llaman la atención, que son muy llamativas. En Japón, recientemente, se acaba de inventar una cosa que yo creo que nadie se imaginaba, muchachos: una lavadora de personas. Pero uno podría decir, pues eso para qué sirve. ¿Sí me explico? Pero sí, te pones a reflexionar en retrospectiva y dices, no, pues sí es útil. Porque sabes que ya me tengo que ir, no, me meto a la lavadora. En lo que me lavan, pues yo hago otras cosas. Ahora, ¿qué tan difícil es esa tecnología? Bueno, el problema es cuando te centrifugan, ¿no? Pero aparte de eso, digo, tiene cierta utilidad, ¿no? No puedes decir que es la gran invención. Es como irse al baño y resulta que allá en Japón vas y hasta masaje te dan. Pero tú dices, bueno, ¿eso qué tiene de utilidad? Ustedes no lo van a creer, pero para la gente que sufre hemorroides, pues es una gran ventaja tener una de esas tazas de baño, ¿no? Bueno, hacer un huevo. ¿Alguien de ustedes se había puesto a pensar si todo se puede automatizar o no? Si la máquina puede automatizar todas las cosas o no. Por ejemplo, hacer un huevo estrellado, ¿es un sistema computable o no? O sea, yo puedo hacer un algoritmo para que me haga un huevo estrellado. Y luego aquí viene la otra cuestión: ¿qué sabrá más rico? ¿Es el huevo estrellado o lo que hace en casa? No, porque pues ahí también habría que medir todas las métricas, habría que considerar. Ahora, viene la otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, un robot desarrollado en China. Y ese robot perdió el control y empezó a golpear a sus desarrolladores. Aquí, bueno, ahora imagínate si eso pasa en la lavadora humana. Y te empieza a dar una sangoloteada ahí de 360 grados. ¿Cómo vas a salir de ahí? No hay manera de salir de ahí. Es como el auto automático de Amazon, me parece, que atropelló a una persona. Y la persona que iba adentro, por más que gritaba, no podía detener el auto. Ajá. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, son comentarios muy rápidos, son reflexiones. El uso de la inteligencia artificial en las universidades, centros de investigación, primarias, secundarias, kinder, lo que se les ocurra. Ajá. La elaboración de documentos, tesis. Bueno, Noam Chomsky, que es una persona muy famosa porque él estableció la jerarquía de los lenguajes de una dimensión, y un desarrollador de computador de varios años. Bueno, él dice
que los chat GPT es la manera más rápida de plagiar información. Y yo creo que sí. Y bueno, otro de los llamados padres de la inteligencia artificial dice que pues que él ya se salió porque dice que la inteligencia artificial es muy mala. Pero bueno, pues él empezó a desarrollarla y ahora dice que es muy mala, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los plagios? Miren, yo creo que tampoco hay que ser tan dramáticos. Ajá. El plagio, por ejemplo, de tesis. Está el caso de la primera ministra, ¿no? Digo, y no había inteligencia artificial. Entonces, yo creo que aquí incluso, yo creo que es peor, porque si ahora te pones a revisar todas las tesis de 20, 30 años, 50 años para atrás, híjoles, yo no sé cuánto plagio vayas a encontrar ahí y en qué porcentaje. O sea, digo, para que los más jóvenes no se sientan mal, muchachos. La que sigue, por favor. Bueno, muy rápido. Pues ya que están estos sistemas, pues vamos a preguntar algo. Dice que pues, si la educación en México es buena o no. ¿Qué opina la inteligencia artificial? Bueno, el Gemini dice que pues no. Así, dijo que pues, de plano no. A la que sigue, por favor. Microsoft dice que tampoco. Ajá. Pero dices, bueno, pues son dos sistemas que se desarrollaron en Estados Unidos. Pues vamos por algo imparcial. La que sigue, por favor. Vamos con los chinos, con el DeepSeek, ¿no? Y ellos dicen que también, que no es buena. Entonces, habría que ver por qué están dando esas respuestas, de dónde está sacando esta información. La siguiente pregunta, por favor. Dice que si en México se desarrolla inteligencia artificial o solo se consume. Algo que acaba de comentar el profesor Sosa, ¿no? Bueno, Gemini dice que somos grandes consumidores. Así como la coca y así. Bueno, la que sigue, por favor. Microsoft dice que no, que somos desarrolladores y que somos buenos además. Yo atribuyo esta respuesta a que pues, Microsoft tiene mucho negocio en México. O sea, ¿cuántos hogares no tienen el Word y el PowerPoint y todas esas cosas? Entonces, pues, ya hasta uno podría pensar en la inteligencia artificial tendenciosa. Ajá. La que sigue, por favor. ¿Qué dicen los chinos? Pues dicen que no, que nada más consumimos, que no desarrollamos inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Y bueno, si ya la estamos consumiendo la inteligencia artificial, ¿quién la está regulando? Digo, ese es el otro problema, sobre todo para los más pequeños. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo le puedo pegar al otro niño? Pues te va a poner como 10 opciones. Ajá. Pero ¿quién controla qué tipo de información le está dando a ese niño, a esa persona? Entonces, bueno, pero aquí yo sí creo también que es otra vez un problema muy complicado en México, porque ¿quién ha regulado el internet? Pues nadie, muchachos. Ustedes usan libremente sus WhatsApps y sus TikToks y ¿quién les dice que no hagan cosas? Simplemente las hacen y ya, ¿no? Y es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, eso no va a cambiar. La que sigue, por favor. Bueno, esa es la última lámina. Aquí, pues son opiniones realmente, ¿no? Evidentemente se necesita una educación desde muy pequeños, desde niños, para irles explicando el uso de la tecnología, las implicaciones, los riesgos, las ventajas. Y sí es necesario desarrollar ciencia en inteligencia artificial, porque si no, pues vamos a seguir siendo consumidores y todo lo que se haga de, oye, quiero un sistema inteligente para que me diga qué zapatos vendo mejor y bla, bla, bla. Pues sí, pero toda la infraestructura que viene ahí, todas las librerías que yo estoy utilizando, pues se desarrollaron en IBM y se desarrollaron en Microsoft y bla, 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 ¿no? Y bueno, lo que todavía todo el mundo lo sabe y que es muy complicado, pues tener una buena infraestructura en México, ¿no? Yo creo que ustedes también lo vieron, que hay una propuesta de hacer una inteligencia artificial en México. Yo creo que es una buena idea, o sea, yo creo que está bien, pues.
Pero pues, si ni siquiera tenemos un buen centro de datos y la internet falla cada rato. Ahorita quise mandar un mensaje, no pudo salir el mensaje, ya llevo media hora tratando de mandarlo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de esos desarrollos o cómo puedes hablar de educación 4.0 si ni siquiera esas cosas funcionan bien? Ajá. Aquí puse 3 ejemplos, son 3 colegas que en la actualidad pues hacen otro tipo como de intentos de desarrollos. Por ejemplo, la educación de los robots en los niños en Japón. Uno ve, por ejemplo, los sistemas educativos de las primarias. Los que tienen hijos pequeños lo van a saber. O algún pariente que tenga un niño de 4 o 5 años, ¿qué les están enseñando ahorita? Con esa edad. Pues las letras y los números, el que distingue bien una cosa y la otra, ¿no? Bueno, pues allá no se conflictúan tanto para introducirlos a la lógica matemática. El segundo caso es en la India, son niños son jóvenes de secundaria y ahí les están introduciendo a la ciencia, al desarrollo de los autómatas celulares. Y a mí me encantan los autómatas celulares, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que aprender autómatas celulares, pero o sea, hay diferentes campos en la ciencia. Y la última es hay campamentos ahora cada vez para personas más jóvenes en Estados Unidos, en Wolfram Research, donde impulsan a que también los jóvenes pues aprendan a programar, aprendan a tener otro tipo de razonamiento y bueno, pues eso es parte de la problemática de todo esto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Recibamos a quien será nuestro último panelista en esta sesión, el doctor Joselito Medina Marín, quien recibió el grado de Ingeniero en Computación por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, la maestría en la opción de Computación y el grado de doctor en Ciencias de especialidad Ingeniería Eléctrica en opción de Computación en el CIMBESTAF. Ha publicado más de 20 artículos en revistas indexadas, ha presentado más de 20 ponencias en congresos internacionales, además de que cuenta con capítulos de libro en publicaciones Springer, coautor de los libros Solución de problemas en ingeniería con MATLAB, Investigación de operaciones y el libro Introducción a MATLAB para resolver problemas de ingeniería aplicando algoritmos genéticos. Ha dirigido tesis de licenciatura en Ingeniería Industrial, maestría en Ciencias de Ingeniería Industrial, maestría en Ciencias en Ingeniería en Manufactura, doctorado en Ingeniería Industrial. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación incluyen el análisis, modelación y optimización de sistemas de ingeniería, teoría de autómatas, redes de Petri y simulaciones de eventos discretos. Actualmente es subdirector de ediciones y publicaciones de la UAI. Recibamos al profesor Joselito. El último, pero no el menos. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, doctora, por la invitación. Felizmente egresado de este centro de investigación, también hace muchos ayeres. Y bueno, les voy a platicar un poco la experiencia que tenemos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, el propósito de las instituciones educativas temáticas de inteligencia artificial tiene que ver en cómo desarrollar, aplicar y regular las tecnologías de la inteligencia artificial en esas instituciones. Es a veces un tanto complicado, ya lo han comentado quienes me han antecedido, es un tanto complicado poder tener una regulación. También debemos de aprender a desarrollar de manera correcta ese tipo de tecnologías, no solamente ser consumidores, como dice el doctor Genaro. Entonces, es muy importante que las instituciones educativas pongan sus ojos en cómo poder llevar a cabo ese tipo de desarrollos. Además, cómo deben de actuar a la hora de estar consumiendo la inteligencia artificial. No solamente yo tengo alumnos de programación que han intentado simplemente buscar el código, ya ven que las tecnologías generativas les ponen el código y luego no identifican exactamente dónde está el problema. Si analizáramos el código, si viéramos exactamente cómo está estructurado y aprendiéramos de ese análisis, entonces fácilmente pudiéramos corregir errores, pudiéramos organizar de manera óptima
entre algunas otras cosas. Sin embargo, con esa tendencia que existe de simplemente copiar y pegar, dame un código para que me genere ese tipo de soluciones, y no analizamos esa estructura, estamos generando que nuestros alumnos no tengan la intención de querer comprender cómo está funcionando. Entonces, parte de ese reto de las universidades sí es transmitir el conocimiento de análisis crítico del uso de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué sucede en los planes de estudio? En la actualidad, allá en Autónoma, estamos buscando la manera de incorporar materias, algunas asignaturas, que no precisamente les enseñen a programar inteligencia artificial. Como parte de computación, nosotros podemos hacer un modelo de red neuronal, hacer un sistema multiagentes, metemos el código, Python, C, Java, en lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, se está preocupando también en que áreas como psicología, medicina, el área de agropecuarias, también tengan conocimientos, si no de cómo programarlas desde su base, de las fórmulas, pero sí saber cómo llevar a cabo una implementación para sacar un modelo predictivo. En la actualidad estamos haciendo un proyecto con gente de biotecnología. Ellos están buscando, fíjense, y es donde viene la parte interesante, ¿no? La colaboración, porque ellos están buscando cómo optimizar el crecimiento de la planta del agave, para que ese agave de manera más rápida se obtenga producción y obtengan pulque y todo lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero están haciendo uso de inteligencia artificial con fines productivos, aunque no conocen en la totalidad la esencia, pero sí saben cómo llegar a utilizarla de manera que cubra con los propósitos y fines de sus proyectos. Entonces, es algo interesante que en los planes de estudios las universidades incorporen la esencia de cómo se pueden aplicar en diversas áreas, no solamente cómo programarlas, sino cómo pueden ser aprovechadas, salen diferentes áreas. Bueno, la educación práctica también, inteligencia artificial, pues se tiene también, hay que ver de qué manera los estudiantes pueden participar. Algo que ya han comentado, la ética, es algo muy difícil. ¿Cómo pudiéramos nosotros asegurarnos que los sistemas inteligentes están actuando de forma ética? Y ahí entramos nosotros, desarrolladores, que al momento de estar haciendo esos algoritmos puedan generar resultados con fundamentos éticos. Hay un sistema, eso lo vi en ciencia de datos, que analizaba y predecía si una persona en el futuro o un joven en el futuro iba a ser criminal o no. Se metió información al mismo sistema. La única diferencia, fíjense cómo somos de malichistas a veces, la única diferencia era el color de la persona. Una persona de color se pronosticaba que iba a ser delincuente y una persona blanca se pronosticaba que no iba a ser delincuente. Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Por qué se daba ese tipo de, como decías, Genaro, tendencia, ese tendencionismo que existía en los sistemas? ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Por lo mismo que se están, o quienes lo están desarrollando, implementan ese tipo de criterios. En el caso de la universidad, como en muchas instituciones, estamos tomando en cuenta el código de ética de CASEI para que los estudiantes, al momento que hagan sus desarrollos, también los trasladen dentro de esos sistemas. Pudiéramos pensar, si yo tengo alguna aversión por cierto tipo de personas, en mi código lo voy a expresar también. Entonces hay que ser hasta un cierto punto de vista objetivo en lo que desarrollamos como parte de algoritmos, como parte de sistemas para inteligencia artificial. Entonces hay que tomar en cuenta en las instituciones educativas poder implementar en nuestros estudiantes esas cuestiones éticas. Y ese también es un punto importante. Anteriormente comentaba, ¿no? Yo puedo leer libros, puedo buscar información, pero también hay que darles esas herramientas a nuestros estudiantes, que sepan buscar información, no facilitárselas así, comentaban igual, me meto a ChatGPT, busco información, copio y pego. Hay que saber buscar información, hay que saber analizar y ser críticos con la información que estamos obteniendo dentro de estas herramientas. Es bueno, o sea, tampoco decir, no hay que utilizar inteligencia artificial, o sea, sí hay que usarla, porque ya está aquí. Ya tenemos esa herramienta en nuestras manos. Yo decía el doctor Sosa, nos potencializa tareas repetitivas que muchas veces nos quitan muchísimo tiempo, cuestiones administrativas, y esos jóvenes en su momento como profesionales lo van a vivir, cuestiones administrativas, hacer proyectos, calificar, incluso preparar exámenes. Entonces, todo ese tipo de actividades repetitivas hay que hacer uso con la debida medida
de la inteligencia artificial, siempre tomando en cuenta el análisis crítico que ustedes puedan tener. Entonces sí hay que, en las instituciones educativas, enseñar a nuestros estudiantes a hacer un buen uso de estas tecnologías. Ok, otro aspecto importante, la ciberseguridad. ¿Qué información o la información que ustedes comparten dentro de las redes sociales, lo decía Genaro, se nos hace tan fácil poder subir en alguna aplicación mi foto, en alguna red social cualquier cosa que estoy haciendo? Todo ese tipo de cosas obviamente la inteligencia artificial la está tomando en cuenta para poder a partir de ahí generar rostros, generar imágenes, generar escenarios, y todo se vuelve público. Y con eso, desafortunadamente estamos en México, si se viola la ciberseguridad de estos sistemas, podemos caer en cuestiones de seguridad nacional. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese uso que le damos. ¿Qué tanto le compartimos a la inteligencia artificial dentro de las redes sociales? Y eso también es parte esencial que las instituciones educativas deben de considerar a la hora de enseñar inteligencia artificial. Investigación. Hay que ser desarrolladores. Yo también me sumo a esa propuesta. Hay que ser desarrolladores, no solamente consumidores. Hay centros de investigación, pero hay que generar un ecosistema mucho mayor, donde no solamente seamos los de computación quienes estemos inmersos dentro de esos centros. Hay que invitar a diversas áreas, porque nosotros solucionamos problemas, pero esas otras áreas son las que nos van a proveer de toda la información y toda la problemática que existe de diferente índole para poder crecer en inteligencia artificial. Y bueno, creo que ya... ¿Qué hemos hecho en la universidad? Solamente lo sigue. Bueno, la universidad se ha preocupado por enseñarle a los docentes a utilizar la inteligencia artificial. Como ingenieros, como computólogos, tenemos conocimientos sin ningún problema, pero la gente de otras áreas que no las sabe utilizar, le están dando las herramientas para que a su vez transmitan ese conocimiento a sus estudiantes. Entonces hay diversos cursos que nos permiten generar estrategias de aprendizaje, generar planes de estudio, auxiliados en la inteligencia artificial, pero los docentes somos quienes tomamos las decisiones de ver qué es lo que podemos aprovechar de ahí. Otro tipo de cosas, bueno, bien escucharon, soy subdirector de ediciones y publicaciones. Utilizamos también para cuestiones repetitivas el antiplagio. Hay que revisar el antiplagio de nuestros alumnos. En los sistemas y en las plataformas educativas ya se están incorporando, así como la parte de corrección ortotipográfica. Es importante poder expresar nuestras ideas de forma escrita, y muchas veces nos cuesta trabajo cuando hacemos la tesis. Me tocó cuando hice la maestría. Pero bueno, ya con esas herramientas ustedes pueden tener idea de cómo escribir y transmitir correctamente sus documentos de investigación. Y bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias.